Tiene la palabra Lucas Gómez Portillo, abogado del Foro. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Primero quería resaltar la importancia y la trascendencia institucional de esta audiencia, donde estamos en presencia de un caso de enorme gravedad institucional y donde vemos que está en riesgo el respeto a reglas de juego elementales del sistema democrático y republicano. Así que primero agradecer a los miembros de la Corte que se han comprometido con avanzar en democratizar, además, aprovechando esta instancia, a nuestra justicia provincial y habilitar una audiencia pública en la que nos podamos expresar. Antes que nada, y en forma, digamos, previa, me parece que es importante resaltar algo que, según he visto, no ha estado mucho en debate, pero me parece que es importante, y es el tema de la competencia en sí de la Corte para intervenir en esta causa, que va atada de la mano de la tradicional doctrina de las cuestiones políticas no judiciables. Algo por ahí señaló quien me antecedió, el doctor Báez, pero me parece que hay que resaltar que esta cuestión de aquellas cosas en las que la justicia no se puede entrometer requiere un trabajo minucioso para determinar el límite, evitar la afectación de poderes, que también es parte de lo que tenemos que tener mucho cuidado y es de suma importancia, pero por supuesto que lo que no puede encubrir esa doctrina o no puede impedir es el análisis de violaciones claras a las normas y la manda constitucional. En este caso no sería correcto si lo que estuviéramos discutiendo es el resultado de la votación del Senado o la calidad de la persona propuesta o sus antecedentes profesionales, pero sí con claridad lo que corresponde sí discutir, y que es lo que justamente se está haciendo, es evaluar en sede judicial si la Constitución está siendo violentada en alguna de sus cláusulas. Por lo tanto, es lo que hacemos aquí en esta audiencia y es lo que está en trámite. Y pues, conectado con esto, me quiero referir a algo que me ha señalado y me ha iluminado el doctor Alfredo Guevara, que no me parece menor, y es resaltar que la competencia, además, no solo la competencia, sino la posibilidad de este análisis se justifica con más razón en nuestra estructura y sistema constitucional provincial, porque nosotros carecemos de una etapa previa de debate y de fundamentación en la sede del Senado, porque el sistema que está adoptado en la Constitución es plenamente secreto. Por lo tanto, de alguna manera, esto sirve de válvula de escape para discutir justamente requisitos constitucionales que pueden estar siendo violados y que no han sido analizados ni siquiera en la instancia legislativa en el trámite del acuerdo del Senado. Por lo tanto, bueno, decir que es suficiente esto que hemos dicho para radicar la competencia en esta Corte y sostenerla y habilitar una audiencia como la que estamos presenciando. Además, resaltar que justamente recientemente la Corte Nacional, en la causa presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ha dado un ejemplo de para dónde avanzar, y es en virtud de que tiene que haber un modos flexibles y modernos de diálogo entre poderes y receptar las verdaderas necesidades de la comunidad de cara al pueblo. Entonces, en este contexto yo quiero señalar de que justamente esta instancia marca también un hito y es un modo de receptar esto que la Corte señala y marca, donde se puede hacer incluso comunicaciones entre poderes y con el Poder Judicial, y en este caso con más razón si lo que se está teniendo como discusión es la Constitución en sí y la posibilidad de que la gente se exprese para definir un resultado judicial. Lo que quiero, digamos, entonces, dicho esto previo, responder parcialmente y en forma muy acotada, digamos, dando por válido lo que ya se ha dicho, que me parece que es suficiente y contundente respecto a la cuestión en varias de sus dimensiones, y solo me referiré a algunas cuestiones muy puntuales en una óptica exclusivamente constitucional y solamente radicado en el texto constitucional, en una visión histórica y legal, sin tratar de introducir otras cosas, como por ahí se está haciendo en otros ámbitos de debate, donde se están incorporando otros aspectos que no son propios del texto y que es lo que primero hay que resolver, que es lo que dice la Constitución. Para ello me voy a detener en el análisis también de un artículo que por ahí ha aparecido, digamos, en análisis de quienes validan
el nombramiento, la postulación y nombramiento de la doctora Day, pero veo que no ha estado muy trabajado en esta audiencia y por ello también aprovecho para detenerme, que es el artículo 143, último párrafo del texto de la Constitución de 1916, que dicha Constitución es puesta en vigencia por decreto de facto de 1956 y reformado en 1965, además de las reformas individuales que han habido. Y esto que señalo me parece interesante para el siguiente punto, pero ahora me voy a detener en el análisis de este artículo 143. Entonces, vamos al texto de ese artículo y dice: las antigüedades profesionales requeridas por los artículos 152 a 155 de esta Constitución para ser magistrados o funcionarios del Poder Judicial, salvo el caso de los nativos de la provincia, deben referirse al ejercicio de la abogacía o a, y acá remarco, o a servicios prestados en la magistratura local. Entonces, en primer lugar, lo que vale decir es que el texto, que no es tan claro, digamos, en su texto, en esto de que reemplaza la preposición de en el artículo, por ejemplo, 152 por la en ejercicio de la magistratura, pero de todas maneras esto ha dado lugar a que hay quienes encuentran en ese reemplazo una interpretación de que se amplía el abanico de posibilidades del 152 cuando habla de magistrados, entonces se incorporarían a todos quienes hayan trabajado en un lugar donde se ejerce la magistratura, no limitándose a los que efectivamente hayan sido magistrados. Es un juego de palabras y por ahí, bueno, no me quiero detener en eso. Y en el mejor de los casos, sí quiero hacer notar de que ese artículo lo que deja en claro que son dos cosas diferentes: ejercicio de la abogacía y lo que se entienda o no por el ejercicio de la magistratura. Y en eso tenemos que entonces prestar mucha atención. Y si ese ejercicio, incluso que sea considerado más amplio en la magistratura, entonces deja más en claro lo que quiere decir la Constitución cuando se computan años de servicio, en el caso de la abogacía y en el caso de la magistratura. Porque si no lo diría expresamente la Constitución, como se detiene en el artículo 143, a aclarar de qué se trata esta calidad de magistrado o de servicios en la magistratura. Pero de todos modos, si es claro el texto del artículo 143 al excluir a los nativos de la provincia. Y en esto me quiero detener especialmente, porque justamente el artículo 143 excluye a los nativos, no se aplica a los nativos o a los nacidos en la provincia. El artículo 143, entonces, incluso en la lectura más amplia que se puede hacer en respecto a la exigencia, claramente no aplica para aquellos que son nativos de la provincia, o sea que no permite interpretar que aquellos que presten servicio en la magistratura siquiera sea aprovechable para quienes han nacido en Mendoza. Entonces, solamente, y para dejarlo en claro, este artículo lo único que hace es flexibilizar el requisito, pero para aquellos que hayan nacido fuera de la provincia y exclusivamente respecto al ejercicio o al trabajo en la magistratura. Por lo tanto, para reseñarlo, claramente en el caso que nos atiende, ¿no? Como que no sería extensible la interpretación establecida por el 143 si la persona es nacida en la provincia, como observamos en el caso de la doctora Day. En segundo lugar, me quiero referir a algo que anticipé respecto al texto constitucional y su devenir histórico. Yo bien aclaré que la Constitución actual está establecida a partir de un decreto de facto, ya que lo que hizo es suprimir, dejar sin vigencia una Constitución vigente y democrática de 1949, que había sido reformada en 1949. Entonces ahí entender de que esa situación violenta y desafortunada nos lleva a que tengamos que prestar atención a ese texto para ver qué quiso decir el constituyente en el 49 cuando se reformó, y si hoy no la consideramos vigente, cómo quedaría interpretable o cómo se debe interpretar la Constitución. Por lo tanto, vuelta a la democracia, se aplica llamativamente la Constitución del 16 sin la reforma del 49, pero debemos buscar cuál era el artículo 152 del texto del 1956-1916 en la Constitución del 49, que es el artículo 175. El mismo dice que
agrega a los requisitos establecidos en el inciso tercero, justamente, de la antigüedad de los magistrados, reseñando que incluso aclara que se agregan las funciones en los ministerios públicos y secretarías judiciales. Con claridad es el caso en el que estamos analizando de la doctora Day. O sea que, digamos, si uno lo analiza en términos de por qué el constituyente en el año 49 tiene la necesidad de aclarar esto, es porque en la del 16 no se incluía a los funcionarios que prestan, los trabajadores que prestan funciones en ministerios públicos ni secretarías judiciales, dejando de lado obviamente que ya, y como se ha venido reiterando, el ejercicio de la profesión establecido en el artículo 52 como abogado o abogada es en términos de profesión liberal. Esto, digamos, lo quiero dejar en claro, quiero adherir a lo dicho, digamos, anteriormente respecto a ese punto, pero me parece importante entonces establecer que si nosotros vamos a Está considerar terminado su vigente, tiempo, doctor. Doctor bueno, López Gómez, está terminado. bueno, gracias. Si quiere tomarse 10 segundos para cerrar su presentación. No, bueno, si se me permite, lo único que quiero reseñar es que me parece que le pido pedirle a todos, y sobre todo a quienes hoy están ausentes en esta instancia, de que no tengamos miedo al debate, que nos demos lugar al diálogo entre los poderes y con la comunidad, invitar a que nos escuchemos y animemos a superar diferencias que plantean fracturas sociales evitables, y que respetemos los mínimos establecidos en la Constitución, que justamente son las reglas que nos garantizan esa paz social. Apostar a la República, invitarlos a todos a apostar a la República, y que hubiera sido un gesto republicano que hoy hubieran estado presentes todo el cuerpo de la Corte y quienes sobre todo sostienen una postura diferente que nos hubieran enriquecido con sus posiciones y hoy lamentablemente no hemos podido escuchar. Así que bueno, nada más y esperar a que no tengamos que lamentar un desborde, o sea, avanzar hacia un abismo institucional con consecuencias impredecibles, y eso creo que merece que todos nos pongamos a escucharnos y a dialogar. Gracias.